palabra en mi corazón, con nuevas fuerzas me elevo en su dirección. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, nada me hará caer. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, con Cristo siempre avanzaré. Aquí arriba los gigantes veo como van. Aquí arriba fortalezas no resistirán. Aquí arriba las barreras caerán. Aquí arriba obedezco a Dios sin murmurar. Aquí arriba del profeta no voy a dudar. Aquí arriba sé muy bien que es mi lugar. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, nada me hará caer. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, con Cristo siempre avanzaré. Aleluya, amada iglesia, muy buenas noches. Jesús es nuestro Señor. Qué gozo y alegría estar con el Señor en esta preciosa reunión que Dios nos ha regalado, donde rumiamos su encargo, su palabra profética, para ganar esas pepitas de oro, esas perlas que están allí, aplicar la palabra, ganar esa luz divina que está en la palabra de Dios. Y esa luz nos da esa dirección segura, donde Dios nos está conduciendo a todos como ese ejército aquí en la tierra para ser conforme a su voluntad. Estamos ya semanas anteriores disfrutando de los escritos del apóstol Juan. Ahora, después de Colosenses, el Espíritu Santo guió a su siervo, a nuestro hermano Pedro, y nos habló 11 mensajes sobre Apocalipsis, las 7 iglesias, donde nos habló el Espíritu Santo por medio del siervo, la historia de la iglesia. Inmediatamente el río de la gracia conduce al siervo, porque él es guiado totalmente por el Espíritu a los escritos de Juan. Y hemos comenzado con el Evangelio de Juan. Palabra, vida y edificación. Y hemos estado semanas anteriores allí rumiando, haciendo inmersión, porque rumiar es hacer inmersión, y hacer inmersión es repetir, 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 con oración, con cántico, hablando los unos con los otros, como Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, en Efesios 5, 18, 19, Colosenses 3, 16, de esa manera la palabra del Señor comienza a habitar en nuestros corazones, comienza a inculcarse, hermano, de una manera viva en nuestros corazones, para que esa palabra, que es vida, que es una persona, el mismo Señor, fluya en nosotros, y así el mismo Señor, que es el Espíritu, que es la palabra, hace su obra. Uno de los puntos importantes que hemos tocado estas semanas atrás de la palabra profética es que Juan comienza sus escritos de una manera diferente, dejando claro que la palabra no es solo un medio de comunicación, no es solo doctrina, sino que es la persona maravillosa de nuestro Señor Jesús. Y el Señor quiere que nosotros tomemos su palabra no como un mero conocimiento, no como doctrina. No, hermanos, la palabra de Dios, Juan, por eso los escritos de Juan, hermano, son espíritu y vida, porque Juan nos lleva a la práctica, nos lleva a tocar la realidad de la palabra, que es Cristo mismo como la verdad para nosotros, para que haya la edificación del cuerpo de Cristo, para que la obra de Dios se pueda realizar.
En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hermanos, ese verbo es el Hijo, Cristo. En el verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo como la palabra, como el verbo, existía desde la eternidad. Hermanos, y él como la palabra vino a la tierra. Dice en Juan 1:14 que ese verbo se hizo carne. ¿Pero vino a qué? Hermanos, a transmitirnos todo lo que es Dios hacia adentro de nosotros. Su esencia divina, la esencia de Dios está en el verbo, en la palabra. Por eso, hermano, el énfasis de disfrutar, de rumiar la palabra, de hacer inmersión, este punto es importante para todos nosotros. Porque no es tomar la palabra como estudio, como logo, sino ver la luz, la revelación que está en ella, hermano, la vida que está en la palabra, que es el mismo Señor, es la persona de nuestro Señor Jesucristo, que quiere infundirse en todos nosotros. ¿Cómo lo logra el Señor? Si nosotros disfrutamos, obedecemos la palabra, hacemos inmersión en ella, como dice Efesios 5:19, hablando los unos con los otros, con salmos, con himnos, con oración, cánticos espirituales. Eso habla, hermano, de rumiar, de repetir, pero no de una manera tradicional, memorizando, no, es liberando nuestro espíritu, con cántico, con oración. Y tomamos la palabra del Señor, su palabra profética, hermano, de esa manera, y esa palabra que es una persona viva en nuestro Señor, y esa persona trajo toda la esencia de Dios, se va a infundir en nosotros. Es cuando el Hijo de Dios comienza a ser transformado y comienza a ser usado como un canal de la gracia. Dios comienza a fluir en él por medio de su palabra y la obra del Señor comienza, hermano, a hacerse en él con todos los santos, porque es la misma palabra, porque estamos todos recibiendo la misma palabra, la misma dirección, y todos llenándonos de esta palabra, y el Señor usándonos, y Él obrando con su palabra. Él, como el Espíritu de nosotros, nos va a conducir en una sola dirección, porque es la misma palabra. Por eso la palabra profética, hermanos. El enemigo siempre ha atacado la palabra profética desde un inicio, desde nuestro Señor Jesús. Él como la palabra, Él como el enviado de Dios, nos hablaba el Señor el domingo. Tuvo ataques. Él era la palabra viviente aquí en la tierra, revelándonos, infundiéndonos Dios hacia adentro de nosotros. A eso vino el Señor. El Señor le dijo a los fariseos y a los escribas en Juan 5, 39, 40. Ustedes leen las Escrituras, se las saben de memoria. Ustedes tienen los libros aquí en la cabeza. Sin abrir los rollos, ustedes los recitan, pero no tienen vida. No quieren venir a mí para que tengan vida. Hermanos, ¿qué nos estaba mostrando el Señor por medio de su palabra cuando nos habló a través del profeta? Que no es la letra. Jesús le dijo allí a los escribas y fariseos, ellas dan testimonio de mí, revelan lo que yo soy. La Biblia como logo, como letra, para estudio solamente sirve llenar al hombre de conocimiento, darle una buena conducta, hacerlo moral. En su parte natural, el hombre se ejercita en su alma natural, o la toma para cosas que no edifican. También el enemigo lo ha usado para muchas cosas que destruyen al hombre. Pero la palabra, hermano, es vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Nos habla el Señor Juan 6:63. Las palabras que yo os hablo.
Y Dios, para darnos vida por medio de su palabra, y esa vida habla de la esencia de Dios, del plan de Dios revelado a nosotros. Dios tiene que usar un canal. Dios tiene que usar un profeta. Si Dios no usa el profeta, hermano, el canal que Dios escoge en cada era, la palabra queda como logos. Todo el mundo la lee y todo el mundo la aplica como quiere y como su mente le indica. Y no es así. El principio es que Dios, hermano, nos dio su palabra, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Pero ahora, el Señor levanta un profeta para revelarnos su palabra. El apóstol Pablo, hermanos, en Efesios capítulo 3, versos 2 y 3, habla que lo que él hablaba era lo que Cristo le había revelado. La inescrutable riqueza que salían de su interior era por medio del Espíritu. La palabra era revelada en él. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Quién escogió al apóstol Pablo? Dios. ¿Quién escogió a todos los apóstoles que Dios los usó? Pedro, Juan. Dios, para revelarnos. ¿Quién escogió a Moisés? Para revelar la palabra al pueblo y darle una dirección. Dios. Dios nos hablaba el domingo, hermano, un principio maravilloso para que no seamos engañados. La palabra nos enseña, Jesús nos enseña ese principio de que Dios escoge a su ungido, a su profeta, a su canal, para hablarnos su palabra. Vamos a Juan capítulo 5. Pero cuando Dios escoge su profeta, coge su siervo, el canal que Dios quiere usar, hermano, el testimonio de que la palabra que Dios está transmitiendo por medio de esa persona escogida por Dios, no solamente el testimonio de hombre, sino el testimonio de Dios Padre en la obra que la palabra que Dios ha colocado en su boca hace. Porque es la palabra que hace la obra de Dios. ¿Cómo sabemos que fue escogido por Dios ese profeta, ese canal, ese siervo? Hermano, porque la palabra que sale de su boca hace la obra de Dios. No hace su propia obra. La obra de Dios hace la voluntad de Dios. El Señor se colocó de ejemplo, hermanos. En Juan 5:31 dice así: Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Los hombres exteriormente damos testimonio, sí, aleluya. Señor Jesús es el canal. Juan aquí dio testimonio del Señor, que era el ungido de Dios enviado. Pero, hermanos, mire el verso 36 en adelante, dice: mas yo tengo mayor testimonio. Hay un mayor testimonio. Testimonio de las personas, de lo exterior, importante, está bien. Pero el mayor testimonio para usted y para mí, para el mundo, de que Dios está hablando por un profeta y la obra de Dios se está haciendo es por medio de esa palabra, es esto, hermano. Mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Hermanos, ¿cuál es el testimonio? Dice, no solamente fue el de Juan. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. La palabra que el Padre le dio a Jesús, Él como el ungido, como el profeta, como el Hijo de Dios, como el canal que Dios está usando para traernos la palabra. ¿Dónde daba testimonio
el Padre? Por las obras. Hermano, cuando el Señor hablaba, las obras se hacían. Porque era el Padre en él. En Juan 14, 10. Hermano, estamos tomando perla de todo este encargo, de todo lo que Dios nos está dando en su palabra profética, porque el enemigo, desde un inicio, desde Jesús, los apóstoles, y en esta línea dorada, ha atacado mucho al Señor, porque atacar la palabra profética es atacar al mismo Señor. No se atacó a Pablo, no se atacó a Pedro, a Juan, a todos los siervos que Dios usó, nuestro hermano Nili, nuestro hermano Don, hoy a nuestro hermano Pedro. No, se está atacando al mismo Señor, al mismo Dios. Pero las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia edificada. Hoy la palabra de Dios, la palabra profética que nos está dando por medio del canal que está usando, hermano, está terminando la obra que el Señor comenzó. Porque esta obra de Dios, esta obra la comenzó Él, la termina Él. Esta obra no es del hombre. Hermanos, la edificación no es del hombre. El hombre solamente es un canal, es un instrumento en las manos de Dios para que Dios se manifieste con su palabra, para que su evangelio sea predicado por todo lugar y para que la iglesia sea edificada. Dios comenzó esta obra y Él la termina. Pero el enemigo estorba, porque Él sabe que la iglesia edificada va a traer al Señor. Y cuando el Señor venga, acaba este sistema satánico. Esto que usted ve tan horrible, este caos que hoy vivimos desde un inicio, desde Adán, ya el fin se acerca. Por eso Él ataca. Ha atacado siempre la palabra de Dios, la palabra profética. Pero el Señor ha vencido. En todos los tiempos ha vencido. Y hoy, hermano, tenemos la revelación de la palabra profética. Hoy en Filadelfia está el tesoro de la revelación. Por la gracia y la misericordia del Señor. Hoy esa palabra está llegando a nosotros. Y con humildad y sencillez, poniendo ese corazón allí, que Dios lo tome y lo haga de carne, dando pasitos, obedeciendo a la palabra, creyendo en ella. Y juntos, practicando, estamos saliendo de lo convencional, de los 20 siglos de tradición de religión, y estamos tocando la realidad. No estamos simplemente en un culto donde nos hablan una palabra bonita y me voy para mi casa y a los 8 días vuelvo al culto para que me hablen una palabra bonita y vuelvo a mi casa. Eso no es la iglesia edificada. Allí no se hace la obra de Dios. Esa es la religión donde el enemigo engañó. Hermano, la palabra viva que recibimos es para que ella haga la obra, pero la hace por medio de todos nosotros, todos los vencedores, así como la hizo por medio de Pablo y de los hermanos del primer siglo, los vencedores que existieron y en toda la historia de la iglesia. Y hoy nosotros, todos los que estamos vivos recibiendo la palabra profética, hermanos, somos los trabajadores del Señor de la última hora. Estamos ya cerrando esta era. El Señor nos escogió a nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Y nos dio su palabra. Su Espíritu está en nosotros. La vida de la iglesia. Nos dio todo, hermanos, las herramientas para que la obra del Señor se mueva de una manera poderosa. Con los 7 espíritus, porque estamos en la era de Apocalipsis. Pero solo necesita Dios hombres que crean y obedezcan a la palabra con mucha sencillez, con mucha humildad. Y esto nos va a renovar, esto nos va a restaurar, esto nos va a llenar. Hermano, el fuego va a quemar, el encargo va a crecer cada día y Dios nos va a usar como los canales para hacer su obra, porque esta obra es de Él. Esta obra la hace su palabra, no es la habilidad de un hombre, no es la capacidad de un hombre, no es la inteligencia de un hombre, no es el poder económico de un hombre, no es la elocuencia de un hombre, no. Dios, su palabra, el Espíritu. Nosotros simplemente somos canales que decimos como el Señor dijo, la obra que yo hago, no la hago yo, la hace el Padre en mí. Jesús nunca dijo esta obra la hice yo, siempre dijo el Padre
que mora en mí hace esta obra. Él habla estas palabras. Y hoy estamos en ese camino de bendición, de vida, de humillación. Nada somos, siervos inútiles. La obra la hace el Espíritu, la hace Dios por medio de su palabra. Simplemente somos canales en las manos de Dios, vasos de misericordia, donde Dios ha derramado su gracia para usarnos. Porque su gracia es Él en nosotros, no es nada de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros, nada es nada, solamente que nos demos y le creamos y obedezcamos su palabra. Mire, Juan 14:10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que Él hablaba no eran sus propias palabras, su propia cuenta, era la palabra del Padre en Él. Y esa palabra hace ¿qué? Las obras. Hermanos, ¿cómo la Biblia nos testifica que Jesús, el escogido de Dios, el ungido de Dios, que vino a traer vida a nosotros, la vida eterna, por medio de las obras? Pero esa obra eran hechas por medio de la palabra que el Señor colocaba en la boca de ese canal de Jesús como el Hijo de Dios aquí en la tierra. Esto es maravilloso, hermano, esto es precioso. Entonces, ¿cómo podemos mirar de que ese canal es escogido por el Señor, ese profeta? Porque las palabras que Dios habla por medio de él hacen la obra de Dios. Vamos a Deuteronomio. Hermano, estamos rumiando parte del mensaje pasado. Deuteronomio 18, 21 y 23, dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Habla, no te sujetes a esa palabra. No tengas temor, no te sujetes. ¿Cómo conocemos, hermano, que el canal que Dios ha escogido, como Pablo, como Juan, como Pedro, como nuestro hermano Nido, nuestro hermano Lee, que son los profetas en esta línea dorada que nos cuidaron, hoy nuestro hermano Pedro, si la palabra que Dios, Jehová ha hablado por medio de él, hace la obra? Si no hace la obra, ese profeta, hermano, no fue escogido por Dios. Él mismo se constituyó como un profeta, pero no está hablando Dios por él. Esto es delicado, hermano. Mire el verso 20. El profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre. Hermano, esto es demasiado delicado. A quien yo no haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Quiere decir que si Dios no le escogió, el enemigo, esos dioses ajenos, son este sistema demoníaco que trae desorden, confusión, porque el enemigo, por medio de este sistema, gobierna este mundo, el mundo del pecado, el mundo del sustento, el mundo de la religión, por medio de los demonios, va a traer confusión. Dios no ha escogido a tal hombre, ese hombre morirá. ¿Morirá qué? Que no tiene vida, hermano, que su palabra no produce la edificación. Su palabra, las palabras que él habla no son las palabras de Dios que dan vida, que dan unidad, que traen al Señor. El profeta morirá. Señor Jesús. Aquí en el Antiguo Testamento era muerte física. Hoy en la gracia, que Dios nos guarde a todos, que Dios tenga compasión, misericordia, es muerte espiritual, hasta muerte física también puede pasar. Que Dios nos mire con sus ojos llenos de amor, de misericordia, de compasión y nos salve, hermano. Esto es peligroso. Hoy estamos en un momento, hermano, así
como Dios comenzó por medio de los apóstoles, esta obra, hermano, hoy Dios ya la está finalizando por medio de usted y de mí. Y el enemigo, así como atacó en los tiempos de Pablo, de Juan y de Pedro, está atacando hoy de una manera violenta, hermano, para que la palabra profética deje de fluir. Porque él sabe, si la palabra profética deja de fluir, o usted duda de ella, no cree en ella, no la practica, la obra de Dios se para. Pero no va a suceder, porque, hermanos, el Señor está hablando, esta obra de Dios. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Estamos en tiempo de Filadelfia. Dios está terminando con esta manada pequeña. Y en Lucas 12:32, Dios nos ha hablado por medio de su palabra profética, por medio del siervo, no temáis, no vamos a temer, no temáis, manada pequeña, porque a mí me ha placido darles el reino. Eso habla lo que ustedes están disfrutando y esa obra que Dios está haciendo por medio de ustedes, está edificando la iglesia, está estableciendo el reino de Dios, y es para traerme, no temáis. Temor allí es que tenemos ataques. ¿Qué tenemos que hacer como Dios nos ha mostrado por medio del canal que estoy usando hoy? Está firme, creer en la palabra, disfrutar la palabra, concentrados en la palabra, enfocados en la palabra, haciendo la obra que la palabra nos manda hacer fielmente, con humildad, con sencillez, dependiendo totalmente del Espíritu, haciendo inmersión, grito de guerra, siendo esta obra en unanimidad. No temáis, no vamos a temer, porque las puertas del Hades, eso hablan de los ataques del enemigo hacia Dios, hacia su palabra, hacia los vencedores, no va a prevalecer. No va, porque Dios dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él no es hombre para mentir. Hermanos, pero ¿dónde está nuestra victoria? En la palabra, fiel, unido, invocando el nombre del Señor, no prestando atención a nada de lo que venga el enemigo, ni escuchando, que Dios nos guarde, solo disfrutando y con la fuerza del Espíritu, con la gracia del Señor, junto con todos los santos, en la fuerza de Él, vamos a practicar, porque Él nos lleva a practicar. Mire, hermanos, dice el verso 18, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y Él les hablará todo lo que yo os mandare. Profeta que Dios va a levantar en medio de nosotros. En todas las eras, Dios ha dado su canal, su profeta, para darnos su palabra de vida, revelarnos lo que está en su corazón, para hablarnos. Ese profeta que Dios coloca en la era, lo levanta, no habla sus propias palabras. Pablo no habló sus propias palabras. Pedro no habló sus propias palabras. Juan no habló sus propias palabras. Los hermanos de la línea dorada no hablaron sus propias palabras. Nuestro hermano Ni no habló sus propias palabras. Nuestro hermano Lit, Don no hablaron sus propias palabras. Profetas, canales de Dios que no hablaron la economía de Dios, la palabra profética. El siervo que Dios hoy nos ha colocado, hermano, por la gracia del Señor, nuestro hermano Pedro, nuestro amado hermano, él fue escogido por el Señor. ¿Por qué? Hermano, porque la palabra que Dios está dando, porque la palabra del Señor profética está haciendo esta obra. Hace 5 años, cuando nuestro hermano Don partió con el Señor, Dios preparó a este siervo en la línea dorada desde muy niño allí con su padre, que estaba en la economía de Dios, escogido por el Señor. Ahora Dios se lleva a nuestro hermano, este siervo queda como el canal. No tenemos que tener miedo, ni vergüenza, ni nada, hermano, ni es jactancia, ni orgullo, es seguridad, es creer en Dios, creer en su profeta. Estamos seguros y seremos prosperados. La gloria es para el Señor, toda la alabanza es para Dios, toda la exaltación. Oramos por el siervo, lo amamos, lo respetamos, lo honramos, lo bendecimos.
porque es el canal que Dios está usando hoy. Creemos a la palabra que Dios está dando por su boca, porque la boca de Dios es el mismo Señor hablándonos. No es palabra de hombre, no es conocimiento bíblico, es el río de la gracia fluyendo en Él, dándonos la palabra. Así como dice aquí, el profeta que yo levantare en medio de ustedes, pondré mis palabras en su boca. Pondré mis palabras en su boca y Él hablará todo lo que yo mandare. Ningún siervo desde Jesús como el siervo no habló sus propias palabras. Un siervo escogido por Dios no tiene el derecho de hablar sus propias palabras. Jesús lo hubiese podido hacer, pero no lo hizo. Pablo lo hubiese podido hacer, no lo hizo. Pedro lo hubiese podido hacer, no lo hizo. Juan y todos los de la línea dorada, nuestro hermano Ni, Don. El siervo no lo hacen porque fueron escogidos por el Señor y las palabras del Señor estará en su boca. Es el mismo Señor en la boca de ellos. Ellos son canales que necesitan nuestra oración, necesitan nuestro amor, nuestro respeto, nuestra honra. Abrazarlos, darle la honra de amor, miembros del cuerpo. Canales que Dios ha usado para darnos su palabra de vida. Vamos a Isaías 55, hermano. Señor Jesús, ayúdanos, Señor. Hermanos, Señor, por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, en todos los mensajes, toda la palabra profética que Dios nos está hablando por medio de él, está haciendo mucho énfasis aquí en este punto, en la palabra profética, porque usted y yo tenemos que estar muy claros en el Señor, que Dios derrame espíritu de sabiduría y revelación en nuestros corazones. No puede haber dudas, no puede haber, hermano, porque el enemigo está violento y Dios nos guarde. Tenemos que estar unidos al Señor, a su palabra, fiel, Filadelfia, amando su palabra, honrando su palabra, sin duda, practicando su palabra con sencillez, con humildad, bajo la gracia del Señor. Isaías 55, 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que lo envíes. Hará lo que yo quiero, hará la obra. ¿Cuál palabra? La palabra que sale de la boca. ¿De quién? Del Señor. Esta palabra profética que hoy Dios nos está dando, hermano, y nos dio por medio de nuestro hermano Don por 40 años, no es de la mente del hombre, no es la inteligencia del hombre, no es la sabiduría humana, no es conocimiento bíblico, es la revelación de la palabra, la revelación de Jesucristo. Como dicen en Gálatas capítulo 1, el apóstol Pablo allí, hermano, cuando comienza a hablarle a los Gálatas esta palabra, porque ellos fueron confundidos con otro evangelio que no era el evangelio puro de Cristo. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Quiere decir que muchos pueden hablar del evangelio, pero es según hombre. Son doctrinas, letra muerta. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué hablaba Dios por medio? ¿Qué hablaba Pablo? La revelación. Él simplemente era el vaso, el canal que recibió la revelación del Señor en los tiempos de la iglesia primitiva, para hablar la palabra de vida, para hablar la palabra profética de dirección a quien, a toda la iglesia. Hermano, es la palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra estamos recibiendo hoy por medio de la palabra profética. Hoy nosotros, por la misericordia del Señor y por la gracia, estamos claros en esto, hermano, para ser fiel. Porque Filadelfia
hermano, su característica es fiel. No tiene fuerza, pero no ha negado el nombre y ha amado la palabra. Y esa amar la palabra es ser fiel, amar con amor reverente, creer a la palabra que el Señor está dando. Es la palabra que sale de la boca del Señor y es la que hace la obra. ¿Cuál obra? La obra del Evangelio y la obra de edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. En Hebreos capítulo 1, hermano, si yo no compartía este punto importante. Hebreos capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué es la palabra profética? Hermano, es la revelación de Jesucristo por medio del canal que Dios ha escogido. Es el Señor en él, por medio de quien Dios nos ha hablado, por muchas veces, por medio de quien, de los profetas. En estos postreros días nos habla por medio de quien, del Hijo. El Hijo es el Señor que murió y resucitó, se hizo el Espíritu. Y hoy está ¿dónde? Está en nosotros, pero para hablarnos su palabra profética. La revelación de la economía de Dios, Dios tiene su canal, es un principio. Usted y yo hablamos del Señor, claro que sí. Somos profetas del Señor, somos canales del Señor. Pero la revelación, la dirección divina por medio del hablar de Dios, de su hablar presente, la palabra profética, nos la revela por medio del Hijo. ¿A través de quién? Del profeta, hermano, que Dios escogió porque el Señor está en él. Juan 1:1. Señor Jesús, Juan 1:1, hermano. Juan 1:1. Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación ¿de quién? De Jesucristo, la palabra profética que el Señor dio para manifestar a sus siervos. Mire, a sus siervos. Habla de los hermanos, los profetas que estamos, los canales. Pero Dios, ¿a quién? A su canal, a su siervo, a nuestro hermano Juan, al profeta, para revelarnos. Y Dios usa a Juan y Juan revela a los siervos. En Amós, hermano, Amós capítulo 3, verso 7. Dice así, Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada el Señor. No hará nada, hermano. Su obra, no hará su obra sin que revele su secreto. Es lo que está en su corazón, la revelación, la palabra profética. A sus siervos, los profetas. Dios necesita de todos nosotros que hablemos su palabra. Pero el principio está en Apocalipsis 1:1. Hermanos, el Señor nos hablaba hoy en Alimento Diario. Somos una boca colectiva. Dios quiere usarnos como sus canales, sus profetas. Pero usa al profeta que Dios ha llamado, al siervo, para revelar a Jesucristo. Es lo que Dios tiene en su corazón para que se haga su obra. Y este siervo, como Pablo, como Juan, como Pedro y todos los que Dios ha escogido, hoy escogió nuestro hermano Pedro Don. Hermano, Dios revela en él y él revela ¿a quién? A los siervos, para que se haga la obra del Señor. Ahora los siervos, que son los hermanos cooperadores, que hacen una boca colectiva con el siervo que Dios está usando,
transmiten la palabra que Dios quiere que todo el pueblo, todos los hermanos recibamos. ¿Para qué? Para que esta palabra en todos nos edifique, nos lleve a crecer y nos lleve a hacer la obra del Señor y andemos conforme a la voluntad de Dios. Una sola dirección, una sola visión, una sola cabeza dirigiéndonos, un solo sonido de trompeta, una sola nube, una misma mente, un mismo corazón, un mismo amor, un mismo hablar, hablando lo mismo. ¿Cómo se produce? Por medio de la palabra profética dada por el siervo. ¿A quién? A los siervos, a los profetas, para que los profetas la transmitan a la iglesia. Y de esa manera somos un ejército que marcha con una sola visión. Esto es maravilloso, hermanos. Si no fuese así, entonces cada uno hable lo que se le venga en la cabeza, conforme interprete la palabra de Dios. Eso es desorden. Eso es lo que el enemigo ha hecho. Eso no son profetas escogidos por Dios. Ahí no está la palabra profética. Eso pasó en 20 siglos, hermano, después de la muerte de los apóstoles. Ayer nuestro hermano Pedro en Fortaleza hablaba esa palabra nuevamente. Dios lo usaba al siervo. Que después de la muerte de los apóstoles, 20 siglos, hermano, maestro de la Biblia, Dios levantó hombres que reveló verdades, pero no hubo un profeta, no hubo un apóstol que diera la palabra de vida y dirección para llevarnos a la unidad, a un solo hablar. Gracias al Señor que Dios nos ha alcanzado en su línea dorada, esa línea de espíritu y vida, y hoy estamos recibiendo la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra revelada, Cristo revelado, así como Pablo escribió, igual, este alimento diario como las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, porque es la revelación de Jesucristo, la palabra que nos da la luz, la dirección. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19. Señor Jesús, ayúdanos, Padre. Segunda de Pedro 1, 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día que aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética, la revelación de la palabra profética, la revelación de Jesucristo. Esta palabra que es una antorcha en medio de la oscuridad que vivimos, hermanos. Vivimos en una densa oscuridad, en un caos. Pero gracias a Dios que hoy tenemos la luz de la palabra. Por eso en Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida que era la luz de los hombres. La palabra de Dios no es para confusión, no es para división, no es para desorden. La palabra de Dios no es para levantar envidia, celo, contienda. No es para competir, no es para producir odio en el corazón de los hijos de Dios. No. Si está la palabra profética, ella nos da vida, porque es el mismo Señor la palabra. Esa palabra es Cristo mismo. Cristo es vida para nosotros, en Él estaba la vida. Y esa vida nos da la luz. No vamos a estar en tinieblas. Si estoy en tinieblas, hermano, me opongo a lo que Dios está haciendo, a la obra de Dios. Me hago enemigo de Dios. No hago la voluntad de Dios, como Dios nos ha hablado por medio de su palabra profética. Pero gracias a Dios, hoy tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos de prueba, tiempos donde el enemigo, hermano, quiere, como en todos los tiempos, destruir la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere traer duda, confusión, quiere traer cosas negativas. Tenemos que tener cuidado, no presta atención a nada. Los cañones del infierno están, hermano, así colocados al frente de la palabra de usted, de mí, del profeta que Dios está usando. Tenemos que
ser fieles al Señor. Estamos viendo momentos, como en todos los tiempos de la iglesia, momentos donde Dios necesita la fidelidad de usted y la mía, hermano, y que el enemigo no logre contaminarnos, engañarnos con nada, sea de este mundo, sea de la religión, sea de rebeldía, sea de cualquier cosa. No prestemos atención. Dios nos ruega, no prestemos oído. Hermanos, el error fue que Eva escuchó. Mire lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11. Señor Jesús. Verso 2 en adelante, dice así. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentarlo como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como la serpiente engañó a Eva. Hermano, ¿cómo la engañó? De una manera muy sutil. Hermano, dañó su sentido, hermano, su oído, su olfato, su gusto. Y puso duda, la extravió de la sincera fidelidad al Señor. Si vamos a Génesis 3, cómo la serpiente de una manera sutil, hermano, entró con palabras engañosas. Mire qué conversación, no hable con el enemigo. El Señor nos pide a todos, no preste atención, no lea cosas que no debe leer, no escuche, huya. Hermano, el sabio ve el peligro y se aparta, huya. No somos los goleros estos que hablaba el Señor, como es los cuervos que les gusta la muerte, hablar. No, de nuestra boca solo sale palabra de vida para la edificación del cuerpo de Cristo. Por nuestros oídos solo escuchamos la palabra del Espíritu que nos da vida. No somos fuertes, débiles, frágiles. Tenemos que huir. El Señor nos ha mostrado en Apocalipsis 12:10 que el enemigo ha engañado al mundo entero desde un principio. Hermano, ¿y cuántos millones y millones y millones y millones y millones y millones y millones de humanos, de personas han existido desde Adán hasta el día de hoy? Y ha engañado a todos esos millones. ¿Qué de usted, qué soy y qué de mí? Nada. Pero por eso, hermanos, Dios nos ruega que nos concentremos en Dios, en su palabra, invocando. Están pasando situaciones difíciles, pero Dios tiene su obra también adelante, hermano, de una manera poderosa. No prestemos atención, guarde su corazón, el Señor nos cela con celo de Dios. Ahí el apóstol Pablo, Dios lo usaba, no presten atención al hablar del enemigo. Así como engañó a Eva, nos puede engañar a ustedes. ¿Por qué engañó a Eva? Porque ella lo escuchó. Y mire que ella ahí conversó y ahora vamos a leer y quiso refutar lo que el enemigo, pero hermano, esto es peligroso, no se sienta fuerte. Él ha engañado al mundo entero, imagínense, desde un inicio, de un principio. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos engañe? Que Dios tenga misericordia. Por eso, hermano, la fidelidad a Cristo, que Dios nos salve. Mire lo que dice. Pero la serpiente, que era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí ya fue la primera semilla de duda, de veneno. Con que Dios ha dicho. Le abrió el corazón, la conversación. Enseguida puso allí ese camino de comunicación de muerte. La mujer respondió a la serpiente. Ahí estuvo el error.
Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mire, la mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí estuvo toda la duda, hermano. No moriréis, sino que Dios sabe que el día que tú comas de este árbol vas a ser como él, conociendo el bien y el mal. Eso abrió, hermano, la curiosidad de la mujer. Por eso, hermanos, el consejo de Dios, no preste oído a las palabras del enemigo. Guárdese puro. Si vienen con conversaciones de muerte, negativas, de situaciones, cierre su corazón y su oído, diga, no quiero escuchar eso. Discúlpeme, hermano, perdóneme, no quiero escuchar. Si hablamos de Cristo, hablamos de la palabra profética, de todo lo que Dios está haciendo hoy por medio de su palabra, vamos a hacer inmersión y vamos a orar y vamos a compartir. Si no, no me interesa esa conversación. Así, hermanos, si Eva hubiese contestado de esta manera, la tragedia se hubiese evitado. Que Dios nos guarde a todos nosotros. Dios está haciendo su obra por medio de su palabra, porque Él es la palabra viviente, el Señor. Él hace la obra por medio de su palabra. Es la palabra, hermano. Y el enemigo está bravo. Está, Dios mío, pero está vencido en el nombre del Señor. Y el Señor está orando, hermano. Y los colportores están en las calles. La iglesia está levantada ahora. Este fin de semana tuvimos una comunión de ancianos, diáconos con su esposa y hermanos y hermanas, diaconisas y diáconos y jóvenes, capitanes del ejército de Dios, más de 600 hermanos. Barranquilla, eso fue glorioso, hermano, la palabra, Dios usando a su canal, a su siervo, nuestro hermano Julio, un cooperador de la obra, hermano, el siervo que Dios ha colocado aquí al frente del país, boca colectiva con el siervo que Dios está usando, la palabra profética y, hermano, cuánta vida, hermano, poderoso lo que el Señor dio, su palabra al ejército y todos los hermanos que tuvimos allá en la conferencia. Yo no estuve porque me enfermé, pero estuve escuchando el primer día la palabra, hermanos, recibiendo el encargo de la palabra profética, Dios usando a su canal, a ese cooperador, a ese Timoteo que Dios tiene aquí, que es un apóstol, transmitiendo lo que Dios está dando hoy, hermano, de una manera viva, práctica, y Dios se está moviendo de una manera poderosa en esta tierra. El evangelio, el reino se está predicando por medio de la palabra profética. Los libros, hermanos, están siendo entregados, la iglesia está siendo edificada, estamos siendo restaurados. Hay un gozo, hay una alegría en el corazón de nosotros, de todos los santos. Dios ha levantado un ejército a los jóvenes y niños y adolescentes que hacen parte del Salmo 110, esa profecía que el Padre le prometió al Hijo darle al final de los tiempos, este ejército de jóvenes santos que se iban a presentar voluntariamente a la obra. Y hoy hay cientos de jóvenes en toda la tierra unidos a la palabra, haciendo inmersión, transcribiendo con sencillez y humildad, obedeciendo, hermano, llevando la palabra juntamente con todos nosotros, con toda la iglesia. Y vamos a traer al Señor porque es el Señor en nosotros por medio de su palabra profética. Ya no estamos aquí en un culto más, recibiendo un mensaje bonito y yéndonos para la casa sin ningún sentido. Y hermano, con dificultad, con vacío, con angustia, sin crecer en vida. No, hoy estamos en la calle, estamos unidos al Señor, estamos orando por las personas, estamos entregando el evangelio del reino por medio del colportaje dinámico, estamos en todas las herramientas, Buscafé, por libro, todo. Hermano, Dios nos está ayudando, así tengamos debilidad, estemos, pero hay corazón y estamos claros en lo que Dios nos está dando y somos fieles a la palabra y Dios nos está restaurando de una manera tan viva. El profeta hablaba anoche hasta llegar a la plenitud, Filadelfia, porque estábamos ahí quietecitos, convencionales, degradados, ya ni queríamos venir a la reunión, pero Dios renovándonos,
hermanos, restaurándonos. Y hoy la obra de Dios en toda la tierra, hermanos, mujeres conectadas, hombres de oración, casa adolescente, qué herramienta tan poderosa, Avanza Joven, hermano, Fábrica de Vencedores, Niños Kit, todo en las manos del Señor como herramienta para que el Evangelio sea predicado, para que la iglesia sea edificada. Y todo lo está haciendo Dios por medio de su palabra profética. Por eso el diablo está bravo, porque sabe que le queda muy poco tiempo. El Señor viene pronto. Toda esta obra que Dios está haciendo es para traerlo de regreso. Y traer al Señor de regreso es que usted y yo, con todos los vencedores que Dios formó desde un inicio, entremos al descanso, al reposo. Y termino con esto, hermano. Señor Jesús, en Hebreos capítulo 4. Ese reposo que Dios ha preparado para todos nosotros, que es el reino. Vale la pena, hermano, proseguir hacia adelante, creyendo, obedeciendo la palabra con humildad y sencillez. No nos dejemos entretener, confundir, distraer. No vamos a permitir eso. Vamos a concentrarnos en Dios, en su palabra, en todo lo que Dios nos está dando. Hermano, predicando el Evangelio con todas las herramientas que Dios nos entregó en nuestras manos. Mire cómo dice el Señor. Capítulo 4. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros perezca, no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no la aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Verso 6, pero los que hemos creído entramos en el reposo, hermano. Y si usted lee el capítulo 3 del verso 16 en adelante, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad, hermano. Hermano, fueron rebeldes, no creyeron a la palabra que Dios había hablado por medio de Moisés. Quedaron postrados en el desierto. Solamente Josué y Caleb creyeron a la palabra. Hoy están esos Josué y Caleb en la iglesia que crean la palabra. Y dice aquí que no entraron. Que no haya entre nosotros personas así. Que Dios nos guarde. Que este corazón, hermano, se pegue a la palabra con sencillez y con humildad. Porque hay un reposo preparado para todos nosotros. Dice el verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el verso 3 dice, pero lo que hemos creído entramos en el reposo. Lo que hemos creído a la palabra, a lo que Dios está haciendo. No hay duda, la palabra profética, lo que hemos creído, entramos en el reposo. Ese reposo es el reino preparado para usted y para mí y para todos los vencedores que estamos hoy vivos en la tierra y los que Dios formó desde los tiempos de los apóstoles. Hermano, el tiempo está cerca. La venida del Señor está cerca. Vamos a proseguir humildes, sencillos. El enemigo está vencido. Mientras que estemos en Dios, en su palabra, invocando su nombre, siendo fieles a su palabra, nada tiene que hacer. Vamos juntos a practicar, vamos a creer a la palabra. No vamos a ser incrédulos. No vamos a dudar de la palabra. No vamos a ser rebeldes a lo que Dios nos está mostrando, siendo desobedientes. Vamos a obedecer. Solo es creer y obedecer a la palabra que Dios nos está dando y esa palabra hace la obra y nos hará vencedores. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, que Dios nos ayude cada día. Hermanos, somos Filadelfia. Pronúncielo, proclámelo, que ama la palabra del Señor con amor reverente y no niega el nombre del Señor. Invoca porque es débil, frágil,
No son su fuerza, no es su capacidad. Dios lo hace todo por medio de su palabra. Gloria al Señor. Vamos a dar unos anuncios y oramos y estamos despedidos. Amén. La reunión ministerial este viernes a las 7 en punto para seguir disfrutando la palabra profética del Señor, la palabra del reino. Ya terminamos el último tomo de Colosenses, una linda historia de amor. Cristo el centro conector, 6 meses donde Dios nos dio mucha vida por medio de su palabra revelada. La gloria para el Señor por su palabra. Él nos habló. Ahora vamos a entrar en los escritos de Juan, especialmente en el Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Ya este lunes, si Dios permite, entregamos el alimento diario. Hermanos, comenzamos el alimento diario este lunes, el nuevo alimento de Juan. Amén. Entonces vamos a prepararnos. He descontado el alimento diario. Este sábado tenemos casa de adolescentes. ¡Aleluya! Todos los adolescentes y preadolescentes de 10 años hasta los 15 y 6 años tienen una cita con el Señor aquí, de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay una participación de 20,000 pesitos. Eso va a incluir merienda en la mañana, almuerzo, cena y merienda en la tarde. Esos muchachos van a tener un día glorioso con la palabra, salen al colportaje. Envíe a su hijito de 10 años a 16 años. Casa de adolescente. Amén. Este sábado también vida saludable. Aleluya. Vamos a estar aquí. ¿El sector qué? El sector, creo que el B. Va a estar aquí, hermanos, de las 5:45 hasta las 7 de la mañana. Vamos a estar allí en inmersión en la palabra, orando, grito de guerra, hermano, intercediendo. 1 hora, como dice el Señor. Velen 1 hora, de 6 a 7 de la mañana. Dios espera a todos los hermanos. Señor nos bendiga, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor Jesús, tu palabra de vida, que nos da luz y esa dirección divina, segura. Señor, que hoy está en nuestras manos. Palabra profética, palabra que proviene de tu boca. Gracias, Señor, por la iglesia. Guarda a cada santo, que seamos fieles a ella, fieles a tu hablar, practicando con humildad, con sencillez. No queremos ser incrédulos, no queremos rebelarnos, ser desobedientes. Este pueblo cayó en el desierto por desobediente y incrédulos. Señor, hoy tenemos fe en ti, en tu palabra, creemos a tu palabra. Somos los Josué y los Caleb que tienen el otro espíritu para traerte con todos los santos, con este ejército de jóvenes santos que hoy están recibiendo tu hablar. Bendice la iglesia, guarda la iglesia. Oh Señor Jesús, amén. Señor les bendiga, amados hermanos, amén. La palabra en mi corazón, con nuevas fuerzas me elevo en su dirección. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, nada me hará caer. Volaré como el águila, corriendo no me cansaré. Volaré como el águila, con Cristo siempre avanzaré. Aquí arriba los gigantes veo como van. Aquí arriba fortalezas no resistirán. Aquí arriba las barreras caerán. Aquí arriba obedezco a Dios sin murmurar. Aquí arriba del profeta no voy a dudar. Aquí arriba sé muy bien que es mi lugar.